Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a hacer hoy la deducción de la suma de n términos de una progresión aritmético-geométrica. Recordemos algunos conceptos. Una progresión aritmética es una sucesión, en este caso estamos hablando siempre de números reales, una sucesión de números reales que se forma a partir de un término, que llamamos el primer término, y de un valor d diferente de 0 que llamamos diferencia. Lo que hacemos para obtener los siguientes términos, a partir del primero, es sumar la diferencia, de forma que el primer término es a su 1, por ejemplo, el segundo es a su 1 más la diferencia, el tercero es a su 2 más la diferencia y así sucesivamente. Se puede deducir de una forma sencilla que el término general de una progresión aritmética tiene esta expresión. A sub n, es decir, cualquier término que ocupe el lugar n, es el primero más la diferencia por n menos 1. Bueno, análogamente una progresión geométrica se obtiene a partir de un término b sub 1 al que le vamos multiplicando una cantidad constante, que llamamos razón. De forma que el primer término es b sub 1, el segundo es b sub 1 por r, la razón, el tercer término es b sub 2 por la razón y así sucesivamente. Se puede demostrar también que el término enésimo es el primero por la razón elevado a n menos 1. Como digo, la razón diferente de 1 y obviamente diferente de 0 también, ya que si multiplicáramos por 0, pues nos daría 0. El primer término sería b sub 1, pero el segundo ya sería 0, el tercero 0 y así sucesivamente. Bien. Una progresión aritmético-geométrica pues es una sucesión formada por el producto de una progresión aritmética y una progresión geométrica. ¿De acuerdo? Bueno, cabe señalar que sabemos cómo hacer las sumas de las progresiones aritméticas y de las progresiones geométricas. Las expresiones para la suma de n términos de una progresión aritmética es el primero que sumas más el último partido por la cantidad de partido por 2, y por la cantidad de sumandos n. Mientras que las progresiones geométricas es el primero menos el último por la razón partido 1 menos la razón. ¿De acuerdo? Bien, en este caso tendría que ser b sub 1, b sub n, ¿lo veis? Ya que estoy trabajando con esta expresión para la progresión geométrica. Bueno, pues ahora lo que yo quiero obtener es la suma de c sub 1 más c sub 2 más c sub 3, así hasta c sub n, donde c, como veis, es el producto de una progresión aritmética por otra geométrica. Bien, voy a desarrollar esta suma, que voy a llamar s sub n, no confundir con esta, y lo voy a desarrollar en sus términos, es decir, c sub 1 sería a sub 1 por b sub 1, c sub 2 a sub 2 por b sub 2, a sub 3 por b sub 3, a sub 4 por b sub 4, así, hasta a sub n menos 1 por b sub n menos 1, más a sub n por b sub n. Y luego voy a colocar lo que vale cada expresión de esta en función del término general. Es decir, voy a poner a sub 1 por b sub 1, pero en lugar de a sub 2 voy a poner a sub 1 más d. ¿Lo veis? Ya que si aquí pongo a sub 2 sería a sub 1 más d por 2 menos 1, es decir, a sub 1 más d. Lo mismo pasa aquí, sería b sub 1 por r. B sub 2 sería b sub 1 por r elevado a 2 menos 1, b sub 1 por r. Bien, aquí sería así. Así sería para el caso a sub 4. En el caso a sub n menos 1 tendríamos esta expresión. Y por último, en el caso a sub n, bien, una primera cosa que podemos ver aquí es que podemos sacar b sub 1 factor común.
Y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a poner B sub 1 y voy a intentar hacer esto un poquito más compacto. B sub 1 está en todos los sumandos. Sería A sub 1 más A sub 1 más D por R más A sub 1 más 2D por R cuadrado más A sub 1 más 3D por R cubo, así hasta A sub 1 más N menos 2D por R elevado a N menos 2 y más A sub 1 más N menos 1D por R elevado a N menos 1, ¿vale? Bueno, ahora viene la parte un poquito más complicada y que se parece bastante a la mecánica que se emplea para obtener lo que es la fórmula para la progresión geométrica, la fórmula de la suma de n términos de la progresión geométrica. Lo que hacemos es multiplicar esta expresión por la razón, R por S sub n. Así que cada uno de estos términos queda multiplicado por la razón. ¿Lo veis? Lo que pasa es que no lo voy a poner aquí delante, sino que lo voy a poner en cada sumando, distribuyéndolo en cada sumando. A sub 1 por R, A sub 1 más D por R cuadrado, A sub 1 más 2D por R cubo, así hasta A sub 1 más N menos 2D por R elevado a N menos 1, y el último pues A sub 1 más N menos 1D por R elevado a N. Por supuesto, tengo que cerrar el paréntesis y queda de esta forma. Y ahora hago la diferencia entre esta suma y R menos S sub n. Pero esa diferencia la tengo que hacer con un poco de precaución. Por supuesto, saco el B sub 1, factor común, y ahora me fijo en lo siguiente. Voy a agrupar términos donde aparezca la misma potencia de R. ¿Vale? Es decir, a este le voy a restar este, a este le voy a restar este, y a este le voy a restar este, y así sucesivamente. ¿Lo veis? Aquí está un poco desordenado, pero se puede ver con facilidad. Bien, si hago eso, aquí quedaría A sub 1, ya que no se elimina con nada. Pero esto sería A sub 1 más D por R menos A sub 1 por R. Bueno, si saco factor común R en la resta, sería A sub 1 más D menos A sub 1, con lo cual quedaría simplemente D por R. Aquí va a pasar lo mismo, A sub 1 más 2D y A sub 1 más D. Como estoy restando esto y esto, saco el R cuadrado, factor común, y me quedaría de nuevo D, porque sería A sub 1 más 2D menos A sub 1 menos D. En resumen, siempre me va a quedar D por la potencia que tenga R en todos estos términos, ¿vale? Hasta llegar al n-1. Sin embargo, este último no se corresponden con ninguno de los de arriba y sencillamente tendríamos que ponerlo como diferencia. Muy bien, pues ya prácticamente he terminado, porque aquí lo que hago es sacar S sub n como factor común. Aquí dejo el B sub 1, aquí dejo el A sub 1, y aquí saco el D, factor común de R, más R cuadrado, más R cubo, hasta Rn menos 1. Como digo, la diferencia que hay aquí la sigo dejando igual. Y ahora, claro, aquí empleo la fórmula para la suma de n términos de una progresión geométrica. En este caso, quedaría el primero, R, menos el último por la razón. R menos 1 por... O sea, R elevado a n menos 1 por R sería R elevado a n. Partido 1 menos la razón. Y ahora aquí, esta expresión que ya, como os dais cuenta, en realidad es el último término de la progresión geométrica que estoy sumando dentro de la progresión aritmético-geométrica por Rn, ¿vale? Así que lo dejo de una forma más compacta. Cierro paréntesis
y aquí queda, si queréis puedo hacer la multiplicación de b sub 1, quedaría a sub 1, b sub 1, d por, aquí puedo sacar, por ejemplo, r factor común, de 1 menos r elevado a menos 1, y aquí 1 menos r, por dejarlo de una forma un poco más similar a como lo vais a encontrar, y aquí a sub n por r elevado a n. Y todo esto, por supuesto, por b sub 1 y por b sub 1, ¿vale? Y ahora divido todo por 1 menos r. Sería a sub 1, b sub 1, partido 1 menos r, más la diferencia por b sub 1 por r por 1 menos r elevado a menos 1, y aquí 1 menos r al cuadrado, ya que, como veis, lo divido dos veces. Digamos que es 1 menos r, que pasa aquí multiplicando. Y aquí a sub n por b sub 1 por r elevado a n partido 1 menos r. Y esta es la fórmula para la suma de n términos de una progresión aritmético-geométrica. Como veis, tenemos en cuenta el primer término de la progresión aritmética, el primero de la geométrica, la razón de la geométrica, la diferencia de la aritmética, ¿lo veis? Es un poquito denso, pero no es difícil la deducción.